Bienvenido al Senado de la República, señor secretario, con la venia de la presidencia. Al gobierno que usted representa, señor secretario, le tocó heredar un México profundamente desigual, lleno de carencias, con una política social insuficiente, clientelar, con muy pocos resultados. El proceso electoral del 2018 abrió justamente la oportunidad para que un proyecto distinto de gobierno le diera justamente un nuevo rumbo a la nación. Y uno de los propósitos de este proyecto fue poner a los pobres en el centro de la discusión y orientar, así lo entendimos todas y todos, los esfuerzos del gobierno, del Estado mexicano, para revertir las deplorables condiciones de marginación, de abandono, por supuesto de pobreza. El problema, señor secretario, es que al día de hoy lo que parecía ser un eje programático rector de este proyecto político, sintetizado en la frase "primero los pobres", se está convirtiendo en un eslogan publicitario muy lejos de ser un compromiso cumplido o siquiera en vías de cumplimiento. Todos los indicadores y todas las mediciones serias de pobreza reflejan un incremento de la misma y de la desigualdad. En tan solo 5 años, 3.8 millones más de pobres, 2.1 millones más en pobreza extrema, en total 55 millones de personas que viven en pobreza y 11 millones en pobreza extrema. Por eso mi pregunta inicial, respetuosa, pero simple y llana, es decirle, señor secretario, ¿qué pasó? ¿Qué ha ocurrido durante estos 2 años? ¿De verdad este gobierno le va a dar la razón a sus críticos en el sentido de que prefieren lucrar con la pobreza que combatirla de raíz? Déjeme hacer un recuento de los compromisos asumidos por este gobierno, no nuestros, del gobierno, en materia de combate a la pobreza y formularle algunas preguntas a ver si logramos entender las razones de tengo que decirlo, este fracaso de la política social. Primero, se comprometieron a incrementar el presupuesto para programas sociales, pero hoy el gobierno federal destina a programas sociales menos de lo que se destinaba en 2014, que son 1.114, cuando en el 2014 eran casi 1.200 millones de pesos. ¿Cómo explicar que a lo largo de estos 3 años de administración y ante una emergencia económica que sigue afectando a millones de mexicanas y mexicanos, no se hayan incrementado los recursos presupuestarios para expandir la cobertura de los programas sociales? Segundo, en términos de cobertura las cosas no son muy distintas. El presidente afirma constantemente que en su gobierno se incrementó la cobertura de programas sociales y que estos llegan al 70% de los hogares. La realidad, de acuerdo a las cifras del INEGI, es que solo el 30% de los hogares reciben al menos un programa social de transferencias monetarias, prácticamente el mismo número de hogares que en el 2016. ¿Nos puede explicar, secretario, de dónde saca el presidente esta información? ¿No debería la Secretaría del Ramo evitar que el presidente de la República le siga mintiendo a las mexicanas y a los mexicanos sobre la cobertura de los programas? Tercero, lo cierto es que este gobierno ha dejado atrás a los pobres y contradictoriamente ha aumentado en 48% las transferencias sociales a hogares con mayores ingresos, mientras que el porcentaje de los hogares más pobres que reciben programas sociales se ha reducido prácticamente a la mitad, pasando del 61% en 2016 al 35% en la época actual. ¿Cómo explica, secretario, que en 3 años esta política social se haya convertido más en una especie de motor de la desigualdad e inequidad porque ha dejado atrás a los más pobres? Cuarto y último, además de todas estas contradicciones, el Coneval, decenas de organizaciones especializadas en el combate a la desigualdad, incluso la propia Auditoría Superior de la Federación, ha advertido de las graves deficiencias de los programas sociales de este gobierno, de sus errores de diseño, de la falta de objetivos claros, de sus deficiencias en las reglas de operación, en los propios censos de beneficiarios. Yo le pregunto respetuosamente, ¿qué está haciendo para enmendar
estas deficiencias que deberían, a mi juicio, ser el primer paso para tener una política social eficiente. Concluyo, señor secretario, diciendo que el balance que tenemos frente a nosotros es que en política social vemos más pobreza, más desigualdad, menor cobertura para las personas más vulnerables, menor presupuesto en términos reales y programas sociales peor diseñados. Desde Movimiento Ciudadano, lo decimos con respeto, esperamos que estos cuestionamientos y que este ejercicio de rendición de cuentas sirvan para enmendar el camino y construir una política social justa, eficiente y con visión de futuro por el bien de México. Muchas gracias.